Hola, en esta clase continuamos con las leyes de los gases. En este caso vamos a hablar de aquellos problemas donde te dan las condiciones de volumen, presión, temperatura y moles. Te van a dar 3 de esas condiciones para calcular la cuarta. Para hacer este tipo de cosas tenemos que considerar cuáles son las relaciones que hay entre las diferentes condiciones de los gases. Ya sabemos de la ley de Boyle que volumen es inversamente proporcional a presión. Volumen es directamente proporcional a temperatura, siempre y cuando esté en Kelvin. Y volumen es proporcional a moles. Nosotros podemos combinar estas cuatro variables en una expresión de manera tal que no tengas que estar calculando antes de un cambio y después de un cambio, sino que en un momento del tiempo, conociendo 3, sabes la cuarta. Esa es la que se conoce como la ley de los gases ideales. PD es igual a nRT, donde R es la constante 0.0821 litros atmósferas moles Kelvin. Es importante que te sepas tanto la ecuación de los gases ideales como el significado de la R. También quiero que notes las unidades en las que se encuentra la R, la constante de los gases. Litros, atmósferas, moles, Kelvin. Debido a eso, el volumen, para utilizar esta ecuación, volumen tiene que estar en litros, presión tiene que estar en atmósfera y temperatura, bueno, temperatura siempre que sean problemas de gases tienen que estar en Kelvin. Así que al menos eso se mantiene. Con esta ecuación podemos derivar otras cosas importantes que podemos aprender de los gases. Por ejemplo, ¿cómo podemos usar las leyes de gases ideales para calcular la densidad de un gas? Empezando con la ley de gases ideales. Si yo quisiera calcular densidad, recuerdo que densidad es igual a masa sobre volumen. Cuando yo veo la ley de gases ideales, veo el componente de volumen y aunque no tengo masa, tengo lo más cercano posible. Tengo moles. Nada más para poder ponerla parecido a donde está densidad, me conviene entonces pasar la unidad de la medida de volumen al otro lado de la ecuación de esta manera. Bien, ahora tenemos moles sobre volumen. Quiero hablar de cómo yo elimino ese moles para poder gramos. Si recordamos, masa molar es igual a gramos sobre moles, masa sobre moles. Yo puedo entonces despejar esta expresión para decir entonces que moles es igual a masa en gramos dividido entre masa molar. Y ahora esta expresión de moles la puedo sustituir en el N y va quedando de esta manera. Recuerda que MM mayúscula es la manera en que yo estoy representando masa molar. Ahora puedes ver que aquí apareció masa sobre volumen y podemos entonces representarlo como densidad. Despejándolo, para que nada más representarlo de otra manera, quedaría que presión por masa molar es igual a densidad por R por T. Esta es otra ecuación que deberías conocer. Quiero hacer algunos comentarios respecto a la relación de densidad con temperatura y con masas molares. Observa que masa molar está localizado en el numerador. Es decir, si este número, la masa molar, es un número grande, el resultado de PMM sobre RT va a ser un número grande. Es decir, a mayor masa molar, mayor es la densidad del gas. Si comparamos gases nobles a la misma temperatura, vas a ver que mientras mayor es la masa molar, más denso es el gas. Y esto ocurre así para todos los gases. Por otro lado, quiero relacionar la densidad con temperatura. En este caso, temperatura está en el denominador en esta expresión de densidad. Es decir, que en la medida en que temperatura sea un número grande, el resultado de esta expresión va a ser un número pequeño. Densidad y temperatura tienen una relación inversamente proporcional. A mayor temperatura, menor densidad. Cuando hablamos sobre los gases, tenemos varias condiciones: presión, temperatura, volumen, moles.
Así que si queremos comparar un gas con otro gas, no es fácil hacer comparación con tantas condiciones que varían. Para tener una misma base de comparación, se definieron las condiciones STP, Standard Temperature and Pressure, temperatura y presión estándar. En esta, según la temperatura y presión estándar, por definición, temperatura tiene que ser igual a 273.15 Kelvin y presión es igual a 1 atmósfera. Esto es por definición, para poder entonces hacer comparaciones entre un gas en condiciones STP con otro gas en condiciones STP. Se puede utilizar la ley de gases ideales para calcular el volumen de un mol de gas a STP. Es decir, si tú calculas PV es igual a nRT, sustituyendo esta temperatura, esta presión y de moles un mol. Esto es lo que se conoce como el volumen molar. Y todos los gases, para todos los gases, un mol de gas a STP siempre va a tener un volumen de 22.4 litros. Puedes hacer la prueba y hacer los cálculos con la ley de gases ideales y estos valores y vas a llegar siempre al mismo resultado. Ahora vamos a comenzar a hacer problemas con esto de las leyes de gases ideales. Algunos consejos para resolver problemas de un estado. Se llama un estado porque no estamos viendo el antes y después, sino en un solo momento. Comienza el problema anotando las variables conocidas y desconocidas. Las unidades de presión, volumen y temperatura tienen que ser consistentes con las de la constante de los gases ideales, R. Si alguno de los datos está en gramos, recuerda buscar la masa molar de la sustancia. Finalmente, despeja la ecuación que vayas a utilizar y luego sustituye los valores. Vamos al primer ejemplo. Calcula la presión en torr que una muestra de 1.47 por 10 a la menos 3 moles de argón ejerce en un recipiente de 75 mililitros a 26 grados Celsius. Vamos leyendo y haciendo anotaciones. Dice, calcula la presión en torr. Así que presión en torr, signo de pregunta. Luego dice que tiene 1.47 moles, así que mol, N, 1.47 por 10 a la menos 3 mol. Dice que el recipiente es de 75 mililitros, volumen es 75.0 mililitros. A 26 grados Celsius, temperatura es igual a 26 grados Celsius. Analizando aquí, veo que es un problema donde solamente te dan las condiciones en un momento del tiempo, así que la fórmula que quiero utilizar es PV es igual a nRT. Moles, es una sola unidad, es moles. Volumen, como R, está en litros, atmósfera, mol y Kelvin. Ya puedo ver que volumen lo tengo que pasar a litros, que temperatura lo tengo que pasar a Kelvin y que el resultado, la presión que me dé, va a estar en unidades de atmósfera. Así que puedo hacer el problema, resolver en atmósfera y como último paso, regresar a torr, que es lo que pide el problema. Vamos a hacer los ajustes entonces que necesitamos, empezando con el de volumen. Para volumen, 75.0 mililitros. Sabemos que 1 mililitro es 10 a la menos 3 litros. Esto sería igual a 75 a 0.0750 para mantener las tres cifras, litros. Kelvin, la temperatura en Kelvin va a ser igual a los 26 grados Celsius más 273.15. Esto es igual, momentito, esto es igual a 299.15 Kelvin. Sin embargo,
Como el dato es este y no tiene lugares decimales, el valor se tiene que acabar aquí sin lugares decimales, es decir, 299 Kelvin. Ahora, con estos valores que ya tengo puestos, puedo este valor de volumen, este valor de temperatura y este valor de moles, puedo resolver el problema. Moles es igual a 1.47 por 10 a la menos 3 moles. Vimos que el volumen era igual a 0.0750 litros y teníamos también que la temperatura era 299 Kelvin. R es igual a 0.0821 litros atmósfera moles Kelvin. PV es igual a nRT. Despejando por presión, queda que presión es igual a nRT sobre volumen. Esto es igual a 1.47 por 10 a la menos 3 moles multiplicado por el 0.0821 litros atmósfera mol Kelvin multiplicado por 299 Kelvin y dividido todo por 0.0750 litros. La presión que se obtiene va a ser 0.481 atmósfera. Como el problema me pide la presión en torr, tengo que hacer ahora el cambio. 0.481 atmósfera multiplicado por la relación entre torr y atmósfera es una atmósfera es 760 torr. Esto entonces va a ser igual a 366 torr. Y esta es la respuesta final. En este problema, debes calcular la densidad de xenón a temperatura y presión estándar. Este está siendo explícito para 3 cifras significativas. Tenemos entonces la relación presión masa molar es igual a dRT, por lo tanto D es igual a presión masa molar sobre RT. La presión estándar es una atmósfera. La masa molar de xenón es 131.3 gramos por mol. R 0.0821 litros atmósfera mol Kelvin. Y la temperatura estándar es 273.15 Kelvin. Esto es igual a densidad. Cuando miro análisis de las unidades, atmósfera cancela atmósfera. Moles en el denominador aquí con moles en el denominador acá. Este Kelvin cancela este Kelvin y las unidades van a quedar en gramos por litros. El resultado es densidad es igual a 5.86 gramos por litro.